Buenas noches. Bueno, a la primera pregunta, ¿qué factores considero que pueden estar asociados a la presencia de alteraciones emocionales en los niños durante la pandemia? Pues existen varios riesgos que se pueden ver, digamos, perjudicada la estabilidad emocional de nuestros niños. Yo creo que uno de los principales factores es el temor a contraer el virus, ese temor al riesgo de que nos podamos contagiar es una de las primeras riesgos que podemos catalogar dentro de las posibilidades que pueden afectar como tal su estabilidad emocional. Además de esto, el no poder asistir al colegio, esto afecta totalmente la socialización, disminuye la actividad física de ellos y aumenta, digamos, hemos visto que se ha aumentado el tiempo de exposición a las pantallas. Eso también pues contribuye a que se alteren los patrones de sueño de nuestros niños. Otros factores también que pueden desencadenar alteraciones emocionales, los ambientes, ¿no? Estamos en unos ambientes ahora más estresantes, con los papás también trabajando desde casa, con un cambio de rutina totalmente abrupta, de un día para otro se les cambió totalmente su rutina, sus planes. Pueden estar viviendo también separaciones de sus familias extensas, no poder ver a sus familiares que comúnmente lo hacían, y el aumento, ¿no?, del riesgo de ser víctimas de maltrato. Infortunadamente es un tema que también ha incrementado en este tiempo de pandemia. Segunda pregunta, ¿qué tipo de alteraciones conductuales pueden tener un niño en confinamiento? Bueno, de la parte, digamos, conductual se puede o se ha presentado que los niños empiecen a hacer de pronto más pataletas de lo normal, que tengan un comportamiento diferente o no acorde a su edad cronológica, que manifiesten miedos, temores o dificultades para dormir. Ahí nos estaría mostrando claramente una afectación y lo estaría mostrando a través de sus conductas. ¿Qué dificultades creo que podrían tener los niños a nivel cognitivo en consecuencia de la presencia de la pandemia? Bueno, a nivel cognitivo, pues sabemos que en la primera infancia se da un proceso de neurodesarrollo muy importante que realmente contribuirá al desarrollo integral de uno como ser humano. Un niño que se vea expuesto a conductas de violencia dentro de su hogar o que se le limite el contacto social a extremo o totalmente aislado, obviamente generará muchas dificultades a nivel cognitivo en sus procesos básicos como de memoria, todo lo que tiene que ver las estructuras del cerebro que depende del aprendizaje, dado también de que estamos exponiendo mucho más a las pantallas y esto puede afectar realmente su neurodesarrollo. Eh, a la cuarta pregunta de cuál considero que han sido las problemáticas más relevantes que se han generado en el desarrollo integral del niño durante la pandemia, creo que una de las problemáticas más grandes, más relevantes, tiene que ver con el tema de las relaciones sociales. Esto ha sido un cambio radical en donde hemos minimizado los contactos de nuestros niños y esto sí está generando en sus estructuras básicas de aprendizaje una nueva forma de relacionarse. Aparte de esto, pues los índices de maltrato, de todo tipo de violencia contra nuestros niños ha incrementado en el tiempo inicial de la pandemia. Los casos reportados desde ICBF por violencia intrafamiliar aumentaron en 200%. Esto va a repercutir negativamente en el desarrollo de nuestros niños. Bueno, en tiempo de crisis sanitaria, ¿cómo la familia influencia en los procesos y vínculos socioafectivos de los niños? Bueno, la familia juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Si hablamos de la primera infancia, tenemos claridad de que ahí en la familia es donde se fortalecen los vínculos afectivos. Entonces la familia juega un papel fundamental. Se sabe que se cambió la rutina, pero como padres de familia debemos también enfocarnos en cuáles son las necesidades de nuestros hijos, en también entender que ellos están viviendo
una situación igual o hasta peor que nosotros y que no son realmente, no tienen todavía la capacidad para entender la magnitud. Entonces ahí como adultos es donde tenemos que fortalecer esos lazos y poder trabajar en todo el tema de los vínculos y los lazos afectivos. Bueno, con respecto a los hábitos que hemos tenido que adquirir para protegernos, ¿qué posibilidad puede existir en que nuestros niños desarrollen algún tipo de conductas obsesivas? Bueno, sí, sí hay una gran posibilidad y esa posibilidad va realmente o depende de cómo nosotros como adultos manejemos también el tema. Es muy importante generar los hábitos de autocuidado, no solo por el tema del COVID-19, sino hablar de que nosotros somos quienes debemos propender por ese cuidado personal y que ese cuidado personal puede impactar totalmente y positivamente a los demás. Entonces, ¿cómo adopto yo los hábitos? No solo, vuelvo y repito, como por el COVID, sino que el lavado de manos es esencial como un hábito de higiene para prevenir cualquier virus, como el tema del tapabocas cuando estoy resfriado, cuando tengo síntomas de gripa, lo debo usar y así estoy protegiendo a los demás. Ser muy consciente de esa capacidad que tenemos y que realmente depende de nosotros el autocuidado y no irnos a los extremos, ¿sí? Porque ahí es donde podemos realmente afectar la salud mental de nuestros niños. El tema de la ansiedad en los padres totalmente se puede transmitir a los niños. Es un tema hoy en día fundamental. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de salud no solo física, sino emocional y social. Y si como padres manejamos procesos de ansiedad, debemos realmente acudir a un profesional para poder manejarlos. Si no, de aquí pues transmitiríamos totalmente esos procesos y esa, digamos, trastorno, ¿sí? De la ansiedad. Es fundamental realmente ser conscientes y manejar el tema de la pandemia también con los contenidos que recibimos a través de los medios de comunicación. Si tenemos antecedentes de enfermedad en salud mental, todo el tema de la ansiedad, pues debemos evitar estar viendo tantas noticias que pueden alterar nuestro estado anímico. Bueno, ¿qué conductas debemos tener en cuenta para poder identificar la ansiedad en los niños? Bueno, es muy importante nosotros siempre estar atentos a lo que nuestros hijos expresen verbalmente y a lo que no lo hagan verbalmente. Ese lenguaje no corporal es totalmente importante en este tema. Entonces es muy importante mirar qué cambios hay en la forma de ser de nuestros hijos. Si presenta de pronto estados de ánimo de bajo ánimo, tristeza, baja energía, poca motivación, poco disfrute de las actividades que generalmente les gustaba, irritabilidad, dificultades para dormir o somnolencia diurna, disminución, aumento del apetito, niños que están con muchos miedos, manifiestan temores, ¿sí? O llegan a hacerse daño a ellos mismos o a otras personas. Entonces, ahí es muy importante nosotros buscar la ayuda de un profesional en el tema de salud mental. Bueno, considero que los procesos de enseñanza virtual en los niños entre la edad de 6 y 8 años sí puede generar un aprendizaje significativo. Es muy importante ser conscientes que estamos en una era digital, las nuevas tecnologías se imponen con mucha rapidez en nuestro mundo y es importante preparar a nuestros hijos para esos cambios, para vivir un mundo y pues de una u otra manera ellos son muy tecnológicos. Es muy importante las herramientas con las que ellos pueden generar ese aprendizaje y ahí viene un conjunto de estrategias fundamentales, no solo desde casa, sino fundamentalmente desde el colegio, desde la parte de la docente, generar alternativas que sean lúdicas, que sean realmente divertidas y puedan generar el conocimiento que necesitamos que adquiera de acuerdo a su edad, pero sobre todo que vean la educación no como algo impositivo, sino como algo importante que va a ayudar a su desarrollo integral.
Bueno, considero que limitar las relaciones sociales entre los niños y sus pares sí va a generar impactos a mediano y largo plazo en su desarrollo. Aquí es muy importante seguir, en primer lugar, las recomendaciones dadas por los especialistas en el tema. Es muy importante aprovechar, como lo decía anteriormente, las herramientas tecnológicas, limitar de pronto el tema de los contactos, estamos hablando de prevención y es lo que tenemos que trabajar en nuestros hijos, el tema de la prevención, cómo por medio de nuestro cuidado no solo nos estamos protegiendo a nosotros, sino protegemos a los demás. ¿Cómo evito que mi hijo se sienta aislado o cómo evito que sienta que no puede compartir con las personas que quiere y sobre todo con sus pares? Pues ahí es donde debemos hacer también aprovechamiento de las tecnologías, videollamadas, hoy en día con todas las plataformas de Zoom, Teams, Meet, aprovecharlas también para generar espacios que ellos puedan compartir. Y obviamente siguiendo las recomendaciones y con lo que ha avanzado el tema de la pandemia, podemos tener ciertos contactos siendo muy conscientes de que realmente nos estamos cuidando y cumpliendo con todos los protocolos que nos lo exigen. Bueno, las estrategias que podríamos trabajar para fortalecer emocionalmente a nuestros padres en tiempos de confinamiento es también tener muy claras nuestras rutinas, aunque haya cambiado totalmente, debemos establecer unos tiempos y debe haber un tiempo para nuestro trabajo, un tiempo para las labores domésticas y un tiempo para nosotros. Es fundamental hacer actividades que nos gusten, como leer, como ver una película, como practicar algún deporte, no dejar que este tema de la pandemia nos absorba totalmente de acuerdo a la información recibida por los medios de comunicación. Yo creo que ahí puede estar la clave también para seguir obviamente los protocolos que nos exigen, pero también no permitir que esto afecte a largo plazo nuestra vida. Bueno, desde mi experiencia les puedo compartir que los procesos de fortalecimiento de los vínculos socioafectivos en los niños ha variado y depende mucho de la realidad también socioeconómica de los padres. El que un padre tenga con proveer desde su hogar con la tranquilidad de que se está cuidando en tema de salud, pero también su economía está resguardada, genera una estabilidad y esto hace que pueda dedicar un mayor tiempo también a todos esos cambios que se han generado dentro de la dinámica familiar. Eh, Eso ha sido, digamos, algo muy clave y que ha totalmente impactado positivamente para unos y para otros negativamente. Bueno, es fundamental desde casa nosotros seguir trabajando todas las dimensiones de nuestros hijos, no solo lo cognitivo, que de pronto es lo que nos enfocamos desde el tema de educación, desde el colegio, sino también la parte social, la parte que ellos requieren explorar y es muy importante generar diálogo con nuestros hijos, escucharlos, si son de poco hacerles preguntas que nos permitan saber qué sienten ellos, qué piensan de lo que está pasando y así nosotros poder generar estrategias en casa, actividades que sepamos que sean de su agrado para poder compartir con ellos. Bueno, yo creo que el sistema familiar institucional tienen que jugar en equipo, realmente organizarse para poder generar autonomía y sobre todo independencia en los niños en este tiempo de COVID, que el tema educativo genere estrategias las cuales nosotros como padres apoyemos para poder generar en ellos esas dos, digamos, capacidades que son tan importantes para la vida de ellos. Bueno, el tema del juego social al aire libre en estas edades entre 6 y 8 años cumple un papel muy importante. No solo desde la parte social, sino también impacta la parte mental, la parte física. Es muy importante nosotros prever esos espacios para ellos, en donde, vuelvo y repito, siguiendo las recomendaciones de salud, ellos puedan tener esos espacios y ya a medida que ha ido evolucionando esto tenemos que ir entendiendo que vamos a aprender a vivir con el virus, que él va a estar ahí, pero como nosotros podemos seguir nuestra vida teniendo cuidado frente a no contagiarnos, pero como lo dije anteriormente, continuar la vida
debe seguir su rumbo, y para los niños es importante esos espacios para desarrollar todas sus capacidades, porque lo digo, no solo cognitivas, sino físicas, mentales, emocionales, conductuales. Bueno, yo creo que como padres, no solo en este tiempo de pandemia, jugamos un papel fundamental en el desarrollo psicoafectivo de nuestros hijos. De 0 a 5 es realmente más que una política pública. eh, Está comprobado que son las bases para todo el desarrollo integral de nuestros hijos. De ahí en adelante no quiere decir que no debamos seguir haciendo, debemos seguir trabajando y fortaleciendo muchas capacidades familiares, como las emociones, cómo podemos nosotros aprender a regular esas emociones, trabajar la comunicación para poder resolver una comunicación asertiva para poder resolver los conflictos al interior de nuestras familias, trabajar estilos de crianza democráticos que nos permitan tener una participación infantil realmente en todos los aspectos y que eso contribuya al desarrollo integral de ellos. Considero que los sentimientos de soledad por las medidas de aislamiento y distanciamiento social pueden desencadenar problemas de salud mental en los niños, sí, totalmente, porque ellos son seres sociales y necesitan realmente el compartir para desarrollar todas sus habilidades sociales y comunicativas. Entonces aquí es muy importante, como lo decía, el papel que jugamos nosotros como padres, ¿sí? Cómo nosotros apoyamos, pero también necesitamos esos pares que son fundamentales en el desarrollo para ellos. Hacer uso de las estrategias o de las tecnologías y también buscar esos espacios para que ellos realmente puedan compartir y estar muy alerta de esos síntomas que nos pueden estar diciendo que algo está pasando con ellos. Bueno, yo creo que las acciones que podemos aportar los profesionales en la salud mental para fortalecer esos vínculos familiares y sociales durante la pandemia es seguir trabajando psicoeducación. La psicoeducación en tres pilares fundamentales. El primero, debemos cuidar nuestra propia salud mental. Si nosotros como padres no cuidamos nuestra salud mental, no podemos cuidar a otro. Segundo, jugar con nuestros hijos, aprovechar el tiempo al mayor por ciento. Y tercero, aprender, estudiar sobre el desarrollo infantil. Cuando logramos entender por qué es tan importante el compartir con ellos, el transmitir y el nosotros estar bien para ellos, vamos a entender realmente el impacto que nosotros como padres generamos en la salud mental de nuestros hijos. Bueno, las estrategias que permitirían mitigar el impacto negativo de la actual pandemia para el desarrollo integral de los niños. Esta última pregunta me quiero apoyar en unos pilares que estamos trabajando desde la modalidad en la cual laboro. Y una de ellas es reasegurarlos, es estar ahí para ellos, hacerles saber que estamos ahí, que los vamos a proteger siempre. Empoderarlos, o sea, darles la oportunidad a que ellos también aprendan el valor de cuidarse a sí mismo y a cuidar a los demás, que si yo me cuido, puedo cuidar realmente al otro y estoy pensando en mi comunidad. La calma, es muy importante el autocuidado, es importante aprender a manejar nuestro propio estrés y ser muy consecuente de esto. La unión, pasar mucho más tiempo de calidad juntos en casa, aprovechar esos momentos, jugar parqués, ver una película, jugar stop, inventarnos cualquier cosa, hasta hacer unas arepuelas, puede ser un momento de unión. Las emociones, démosle la oportunidad de que ellos hagan preguntas, que discutan sobre sus sentimientos, de cómo los afecta, qué es lo que sienten, qué es lo que han vivido en esta pandemia. Rutinas, juegos, cenas, hablar de los amigos, hacer videollamadas, hagamos uso de la tecnología para cosas positivas, hacer tareas juntos, ver cuáles son sus habilidades y cuáles son esos aspectos a mejorar, leer un cuento. Mm, Fundamental el ejemplo. Yo creo que debemos educarlos en los buenos hábitos de higiene
pero sobre todo en los valores que también como nosotros como padres damos, en cómo nosotros también estamos afrontando esta situación que ha generado demasiado estrés, pérdidas de empleo, disminución de ingresos, separaciones, aumento de la violencia. Entonces, el ejemplo realmente es con lo que nosotros educamos y hagamos una buena administración de la cantidad de información que recibimos y que transmitimos, todo acorde realmente a su edad.